Amigo mío, si usted quiere saber cuánto consume combustible, qué aceite lleva en su motor, qué velocidad puede alcanzar, precio de consumibles como kit de arrastre, filtro del aire de esta Expul 204 válvulas, amigo mío, este es para usted, de esta moto doble propósito, una de las más completas acá en Colombia, la Giro Expul 204 válvulas. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of them. Amigo, esta Giro Expul 4 válvulas, tuve la oportunidad de manejarla, de conducirla. Es una motocicleta que tiene muy buena potencia, tiene muy buena fuerza, buena para arrancar a mitad de falda, buena postura de manejo. ¿Qué detalles y tecnologías encontramos en esta moto doble propósito, la Giro Expul 204 válvulas? En su motor tenemos un contrabalanceador que esto reduce las vibraciones del motor. Cuenta con sensor de vuelco. ¿Esto qué quiere decir, amigos? En caso dado que vamos en marcha con la motocicleta y nos caemos, la moto o el motor se va a apagar inmediatamente. Esta motocicleta ya incluye de serie defensas que sirve de protección tanto para la moto como para nosotros. Aparte de tener arranque eléctrico, esta moto también cuenta con arranque de patada o de pedal en caso de que nos falle la batería. Handsavers o protectores de puño, los cuales están reforzados en la parte interna. Puerto USB muy accesible para colocar a cargar nuestros dispositivos móviles. En esta moto tenemos una cúpula que nos sirve en carretera para que el viento no nos pegue directamente en el pecho, aunque esto depende de la estatura de cada persona. Por este lado tenemos asas o agarraderas para que sujete al acompañante o amarrar algún tipo de equipaje. Además incluye una base para instalar un maletero o un top case. Tenemos sensor en el soporte lateral con apaga de motor, que quiere decir que para poder andar esta moto o ponerla en marcha, sí o sí hay que subir este soporte. Normalmente el escape o el tubo de escape pasa por esta parte en otras motos doble propósito, como esta motocicleta que tenemos acá, que es una TTR 125. Eso puede generar que haya calor entre el tubo del escape y el cilindro y también calor en la pierna derecha. Pero la marca Giro decidió en este modelo pasarlo por debajo de acá del motor sin que eso afecte su altura del motor al piso. Además incluye un protector metálico para que nos cubra toda esa parte, tanto el escape como por debajo del motor. Acá tenemos gato central que facilita los mantenimientos. Su kit de arrastre cuenta con cadena tipo O-ring para mayor duración. Eso sí, amigos, hay que echar productos para limpiar la cadena para no dañar estos cauchitos que son los O-ring. Su Catalina o Sprocket es de 45 dientes, es de mayor tamaño comparado a la Expul 204 válvulas. ¿Y esto que le brinda a la motocicleta? Que tenga un mejor desempeño en bajas revoluciones, que la primera y segunda marcha tenga un buen desempeño que nos permita arrancar fácilmente en subida, a mitad de falda, con acompañante. Y esto no afecta en nada a esta motocicleta porque tiene mayor potencia y mayor torque que la Expul 202 válvulas. Suspensiones, horquilla telescópica convencional con barras de 37 milímetros. Acá tenemos fuelles o guardapolvos para su protección, con un recorrido que encontré en otras fuentes de 180 milímetros, un recorrido ideal para este tipo de motos Dual Sport. Atrás una monosuspensión anclada al basculante, ajustable en precarga en 10 posiciones para que usted, amigo mío, la ajuste para que sea más rígida o más blanda de acuerdo a sus necesidades, y es de la marca Endura. Ahora pasemos a los frenos de esta Expul 204 válvulas. Adelante tenemos un disco de buen tamaño de 276 milímetros, perforado, lobulado para mejor disipación de calor. Contamos con sistema antibloqueo de frenos, en resumidas cuentas es el ABS. Por este lado una pinza de 2 pistones, ahorita les comparto el precio de las pastillas, con línea de freno blindada. Eso permite que haya una buena eficiencia de frenado durante el tiempo. En la parte de atrás tenemos un disco de 220 milímetros, acá no tenemos ABS, tenemos una pinza de la marca reconocida Nissin de un solo pistón y su línea de freno de acá en este caso es convencional. Pasando a las llantas de esta moto doble propósito, la Giro Expul 204 válvulas, acá tenemos algo que le gusta mucho a personas que les gusta andar fuertemente, lo que es en terrenos destapados, en trocha, en caminitos o, como se dice en México, en terracería. ¿Por qué lo digo? Atrás tenemos un RIN 18 y en la parte delantera tenemos un RIN 21, que eso permite un mejor ángulo de ataque en terrenos muy irregulares o que haya muchos montículos o muchos obstáculos. Las llantas están a cargo de la marca Metzeler
Enduro 3 Sahara, son muy buenas llantas, tiene buen agarre en piso húmedo y gracias a sus taches es muy buena en la zona de destapada, en las trochitas. Esto agarra muy bien, ya la probé y la moto anda sabroso con ese tipo de llantas en zonas destapadas. Su medida 90 de ancho, perfil 90, RIN 21. Atrás 120 de ancho, perfil 80, RIN 18. Son llantas que requieren cámara, mejor dicho, no son sello-matic debido al RIN que tiene esta motocicleta. Iluminación de esta Expul 200, 4 válvulas. Atrás tenemos un stop con LED, así está ya cuando se oprime el freno delantero o el freno trasero. Direccionales son convencionales, mejor dicho, son de resistencia. En su faro, de acuerdo a la marca, tenemos mejor proyección de iluminación en esta motocicleta comparada a las 2 válvulas. En esta parte tenemos la luz de posición en forma de H. En la parte superior, acá sería su luz alta. Y en la parte inferior tenemos 2 lupas que sería su luz baja. Su tablero digital con buena información, más que suficiente cuando andamos en marcha. Acá tenemos indicador de revoluciones, indicador de marchas, velocímetro, nivel de combustible, tenemos la hora, odómetro. Además cuenta con conectividad. Tenemos un modo eco que nos indica que estamos consumiendo más o menos combustible de acuerdo a nuestra aceleración. Solamente es informativo de acuerdo a esto, muchachos. Tenemos trip 1, velocidad promedio, trip 2. En la parte superior tenemos falla del motor, testigo del ABS, neutra y testigo independiente para las direccionales izquierda y derecha. En sus comandos, un solo interruptor para corte de corriente y arranque eléctrico. Ya mencionamos que tiene arranque de patada. Al otro lado, claxon, direccionales, bajas y altas, luz de paso o cortesía. En cuanto a su diseño, ya depende del ojo crítico de cada persona. Para los gustos, los colores. Acá tenemos un diseño un poco retro, debido a que al diseño circular de su faro, este que tenemos acá, y la forma de su tanque, que es metálico en forma de lágrima. Acá depende del gusto de cada persona con el diseño de esta Expul 200, 4 válvulas. Además tenemos un guardabarro elevado, que sería este, y otro que va pegado a la llanta. Capacidad de combustible, 13 litros, unos 3.4 galones, una buena capacidad apenas para su cilindrada. Su autonomía en promedio ronda más o menos los 130 a 135 kilómetros por galón, dependiendo del modo de conducción de cada persona. Su tapa tipo avión y se agradece el detalle de que tengamos bisagra en su tapa de combustible. La relación de compresión de esta moto es de 10:1, la gasolina que recomienda la marca en Giro Colombia, de acuerdo a su página, sería gasolina corriente. Hay otras personas que utilizan gasolina extra para que tenga un mejor desempeño en su motor. Otros utilizan combinada, quiere decir una parte de extra y otra parte de corriente. Altura del asiento de esta Expul 204 válvulas, o sea, de acá a acá, 825 milímetros o 82.5 centímetros. Yo mido 1,62. Llego en puntas al piso. Acá depende de la estatura de cada persona. Tenemos un peso de 159 kilos en esta moto doble propósito. Tiene buen rango de giro, no está nada mal. Es una moto con una posición muy cómoda de manejo. Ya la probé, la moto es cómoda. Aunque el asiento sí es rígido, no se puede negar, pero es algo que se puede solucionar. Y si usted, amigo mío, es muy bajito, pues échase un ladito y queda mejor posicionado. Antes de pasar a su motor, pasemos a los precios de algunos consumibles a la fecha de publicación de este contenido. Pero antes, amigos, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y active la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos, y un poderoso like que también me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con el precio de algunos consumibles. Pastilla delantera original, 68.000 pesos. Pastilla trasera también original, 82.000 pesos. Su kit de arrastre, recordemos que tiene cadena tipo O-ring. Precio 285.000 pesos. Filtro del aire 30.000 pesos. Espejo cada uno 36.000 pesos. Leva del embrague o la leva del freno, cualquiera de las dos, cada una 15.000 pesos. Bujía 16.000 pesos. Amigos, este motor no lleva filtro de papel, ya es un filtro centrífugo.
Capacidad para cambio de aceite, 1200 mililitros, sería aceite full sintético 10W30. Cada tarrito cuesta 38.000 pesos y necesitaríamos dos porque lleva 1200 y cada tarro trae 1000. Me gustaría saber en los comentarios acerca del precio de esos consumibles. En mi opinión, no me parecieron caros para esta moto Expulse 204 válvulas. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Ahora pasemos al motor de esta Expulse 204 válvulas, de esta moto Dual Sport o doble propósito. Tenemos un motor ya mejorado de acuerdo a la marca con varios cambios. Acá tenemos una cilindrada de 199.6 centímetros cúbicos, inyección electrónica, refrigeración por aire y por aceite. Acá tenemos su radiador ubicado de forma lateral con este protector. Está protegido tanto en la parte de acá como en la parte de atrás con esta defensa. Los ductos de lubricación es diferente comparada a las dos válvulas. Además es alimentado con inyección electrónica y un motor que respira mejor y exhala mejor porque tenemos un motor con 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape. Su transmisión mecánica de 5 velocidades. Potencia de esta motocicleta 18.9 caballos a 8000 revoluciones. Y su torque, el que le da la fuerza a la salida, de 17.3 Nm a 6500 revoluciones. Acá tenemos un torque y una potencia que apenas es para una moto doble propósito y para esta cilindrada. Yo por esta motocicleta y la moto se desempeña muy bien en destapada, en subida, arrancando a mitad de falda. En cuanto a su velocidad máxima, yo le saqué a esta moto como 118 o 119 si no estoy mal. Ahí les coloco el video de apoyo. Eso fue por los lados de la Virginia Risaralda. Otro compañero le sacó 131 kilómetros por hora, eso sí, en bajada, ¿no? De la vía Armenia hacia Pereira, pero ya el motor a esa velocidad ya va un poquitico forzado. Pero normalmente podemos decir que esta moto daría unos 115 sin forzar tanto el motor. Además, es una moto doble propósito, que lo que se busca en este tipo de motos es que tenga un buen desempeño en zonas destapadas, no para correr. ¿Qué motos sería la competencia comercialmente para esta Expulse 204 válvulas? Tenemos por parte de Victory la MRX 200 o la Arizona 200. Por parte de AKT tenemos la TTR 200 o TTDS 200. Por parte de SIN la NH Tracer 190. Entre otras motos ya por su precio. Por parte de Suzuki tenemos la DRS ABS o sin ABS. Por parte de Honda está la XR 190L o la XRE 190, la cual ya está descontinuada. Y por parte de Yamaha tenemos la XTZ 150. Hablando de motos doble propósito por debajo de los 200 centímetros cúbicos. Y se me pasaba la nueva Vento Cross más 200. Precio Expulse 204 válvulas modelo 2025. 11.900.000 pesos sin trámites. Y acá en este punto de venta en motos y partes del occidente en la ciudad de Pereira, dirección y teléfono en pantalla, 12.600.000 pesos colombianos con todo lista para rodar en esta moto doble propósito, la Expulse 204 válvulas. Amigos, les pregunto, ¿quién ya tiene esta motocicleta? Me gustaría saber su opinión en los comentarios, cómo van con esta moto, la 4 válvulas. Y por favor, un like. Comparta este contenido que me ayuda muchísimo para crecer en este canal Motos para Todos. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos y por acá les tengo una lista de reproducción o por acá de solo motos doble propósito. Hasta la próxima. Bendiciones.